Buenas tardes, consejera, invitados. Muchas gracias por venir esta tarde al Centro Memorial a asistir a la presentación organizada junto con la Fundación Fernando Buesa de un libro que analiza las políticas penitenciarias, que es el autor Salvador Verdún Carrión. Es el autor de una tesis, que es la madre del libro. El libro, la versión, como todos los libros que nacen de una tesis, es una versión resumida y más orientada hacia la divulgación. Una tesis interesante porque hace un análisis de las políticas penitenciarias aplicadas al fenómeno terrorista en diversos países y tener referencias para comparar lo que hace uno con lo que han hecho los vecinos, con lo que han hecho en Gran Bretaña, en Italia, incluso en Turquía, en varios países, es una perspectiva muy interesante. Y luego, en otra parte de la tesis, que es la que se centra en el libro, tiene que ver con las políticas penitenciarias que se han aplicado en España a lo largo del tiempo, cómo las organizaciones terroristas han tratado de reaccionar ante esas políticas y los efectos que han tenido. Es una perspectiva interesante porque nos ayuda a reflexionar sobre la gestión en un ámbito muy delicado, una gestión que durante mucho tiempo la política penitenciaria consistía en asegurar que no se escaparan los presos, básicamente. A pesar de lo cual, en ocasiones, estamos hablando de terroristas, no del resto, en ocasiones, pues, lo conseguían. O sea, la fuga de Basauri, de una decena de presos de ETA en el año 69, casi la fuga en el 76 de Segovia, convertida en película, y por tanto la fuga de Segovia convertida, es solo esa expresión en un referente cinematográfico y social, que terminó como el Rosario de la Aurora. Escaparon 30, uno murió en un tiroteo con la Guardia Civil en la frontera, 4 consiguieron pasar y a los demás se les arrestó y se volvieron a prisión, ¿no? La fuga de un grupo de presos del Grapo de la cárcel de Zamora en el 79, una fuga reducida, pero también muy espectacular por los protagonistas y por el procedimiento, que es la de Martutene del año 85, que en los altavoces del cantante Imanol, que se fugaron Sarrionandía, el escritor Joseba Sarrionandía e Iñaki Picabea, de poca entidad en cuanto al número, pero de mucha importancia propagandística. Bueno, pero luego, como decía, el autor estudia también cómo las organizaciones terroristas han tratado de actuar para responder a esas políticas. En el caso de España, a finales de los años 80 comienza a hacerse unas políticas más activas que van más allá que mantener a los terroristas en la cárcel. Bueno, ya nos contará él los resultados de ese trabajo. Así que, sin más, les renuevo el agradecimiento por asistir esta tarde y le doy la palabra a Eduardo Buesa. Eduardo Mateo, en representación de la Fundación Buesa. Muchas gracias, Florencio. Gracias a ustedes por acudir hoy aquí. Y bueno, también este acto, aparte de la Fundación Centro Memorial, la Fundación Buesa está organizada con ACAIP. Y bueno, aquí Alberto Tellez, una persona que nos hemos conocido en otros foros, los que participa de la Fundación, por su propuesta estamos hoy aquí en esta invitación que les hacemos para este libro. Bueno, el lema de la Fundación Fernando Buesa, el valor de la palabra, refleja de forma muy clara nuestra voluntad de promover la reflexión y el debate sobre cualquier tema que tenga que ver con los fines de nuestra entidad. En este sentido, resulta evidente el interés del libro que hoy nos convoca, así como el deseo de escuchar y dialogar con su autor, Salvador Verdún. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí en Vitoria, desde las tierras lejanas de las que vienes. La cuestión del tratamiento de las personas condenadas por terrorismo ha sido objeto de estudio y reflexión por parte de la Fundación Fernando Buesa, y de hecho ha sido abordada en varios de nuestros seminarios. Por una parte, la imposición de una condena penal por los delitos terroristas es la manifestación primaria y más básica de la
justicia que persiguen las víctimas, es la antítesis a la impunidad que se da cuando no se investiga o no se puede establecer la autoría de un atentado. Durante mucho tiempo, cuando apenas se percibía el rechazo social frente a la violencia terrorista, la respuesta penal ha sido la principal y casi única manifestación de reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. Por otra parte, y como también recoge el libro de Salvador, no debe olvidarse que durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, el colectivo de funcionarios penitenciarios ha sido objetivo directo de la violencia de ETA. Cabe recordar que el próximo día 22 de octubre se cumplirán 24 años del último atentado mortal de ETA en Vitoria, en esta ciudad, y que acabó con la vida del funcionario de prisiones Máximo Casado. Algunos de sus compañeros estáis hoy aquí con nosotros. Asimismo, quienes hemos vivido en el País Vasco hemos conocido de primera mano el importante apoyo social que los presos de la banda han tenido y tienen en nuestra sociedad, hasta el punto de que ha supuesto un motivo de acercamiento y de simpatía hacia los reclusos e indirectamente de justificación de sus acciones violentas. Este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, también se aborda en esta obra. En todo caso, y creo que es imprescindible resaltarlo, la Fundación Fernando Buesa siempre ha defendido el respeto estricto a la legalidad en materia penitenciaria, incluido el principio constitucional de orientación hacia la reinserción social de las penas privativas de libertad. Pensamos que la evolución de ese concepto de resocialización y su progresivo sometimiento a la finalidad securitaria, hoy predominante, es una línea de reflexión que subyace en todo el libro que hoy nos convoca aquí. Dicho de otro modo, hoy se considera mayoritariamente que el fin principal de la institución penitenciaria es la defensa social, sobre todo en lo que al terrorismo se refiere. Esa evolución se analiza desde distintos enfoques y con gran profundidad en la obra que hoy presentamos. Tras una primera aproximación sociológica, estudiando conceptos como el ejercicio del poder y de la resistencia frente a este en la relación penitenciaria, aborda un pormenorizado repaso histórico del papel de la prisión frente a la violencia política desde el siglo XIX a nuestros días. La formación jurídica del autor le permite llevar a cabo también un análisis exhaustivo y riguroso de la evolución legal, demostrando cómo la organización colectiva de los condenados por terrorismo ha supuesto una amenaza para el sistema penitenciario que ha influido en la política penitenciaria y en su desarrollo normativo. Tras el marco histórico legislativo, la parte central de esta obra se dedica al examen de las distintas características de los tres principales colectivos de presos por delitos de terrorismo en nuestro país, y los enumero brevemente. En relación con el colectivo de presos de ETA, y a pesar del mayor conocimiento que aquí podemos tener sobre la historia penitenciaria, resulta enriquecedora la cantidad de información que aporta el libro. En especial, es novedoso el concepto de la micropolítica penitenciaria, en referencia a las experiencias relatadas por algunos funcionarios que trataron con dicho colectivo. Aunque las citas no son numerosas, se trata de unas voces que pocas veces se han escuchado. También dedica un capítulo a los Grapo para terminar con una interesante, por su actualidad, investigación sobre la respuesta penitenciaria frente al terrorismo yihadista. Su conclusión al respecto es que la consideración genérica de las cárceles como espacios de radicalización y tratamiento uniforme a un colectivo tan heterogéneo a veces resulta ineficaz e incluso contraproducente, o eso he podido extraer de la lectura. De todo esto y de muchas otras cuestiones trata Salvador Verdún en su obra, que refleja tanto su formación académica como su experiencia profesional como funcionario de prisiones que eres. Quiero terminar citando unas palabras del prologuista del libro, de Manuel Moyano Pacheco, buen amigo de esta fundación y profesor de psicología en la Universidad de Córdoba, que señala que este libro visibiliza un ámbito profesional que debería divulgarse en mayor medida y hacia el que nuestra sociedad debería mostrar más reconocimiento y gratitud. Sin más, Salvador, mi gratitud también porque hoy estés con nosotros, así que tuya es la palabra. Te escuchamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a la presentación del libro. Quería dar las gracias a Florencio y a Eduardo por esta oportunidad, por esta presentación tan amable. Y bueno, dar las gracias además por el marco en el que se hace esta presentación, por la relevancia y el significado de memoria que tiene. El origen de este libro, y este libro en general, cabe decir que es el fruto de una serie de casualidades muy afortunadas que se puede decir que han transcurrido a lo largo de los casi 20 años que pasan entre que, como consecuencia de mi experiencia profesional en contacto con reclusos de ETA, del Grapo y el yihadismo, y el momento en el que este libro ve la luz, pues han ido sucediendo. En principio,
hacia el año 2003, 2004, en el que ya se empezaba un poco a atisbar también el que el terrorismo clásico en España iba para abajo y empezaba a verse lo que suponía la llegada del terrorismo yihadista a Europa y a España en particular, pues se me plantearon una serie de cuestiones como consecuencia de mi propia experiencia profesional, porque como bien decías, uno forma parte de esa intrahistoria penitenciaria, de esa pequeña historia penitenciaria, y empezaban a reflexionar sobre una serie de cosas que consideraba que en un momento determinado podían tener interés para el gran público. Por aquel entonces empezaba también a colaborar con el sindicato, con su departamento de estudios, haciendo informes. Nos preocupaba mucho ya el auge del yihadismo, las posibles consecuencias del terrorismo yihadista en nuestras prisiones, y pues eso empezó a permitirme trabajar sobre esto de una forma más, digamos, metódica y más estructurada, porque para nosotros en este sentido era muy importante intentar crear conocimiento, intentar de alguna manera llegar donde creo que la administración penitenciaria podía llegar y muchas veces no llega. Durante este tiempo y hasta que surge la oportunidad de realizar mi tesis doctoral, pues nos dedicamos a una serie de actividades de formación, de intercambio de conocimientos, y entonces pues surge la posibilidad en la Universidad de Granada de realizar esta investigación de una forma más metódica, que desemboca en una tesis doctoral y que a su vez desemboca en este libro, con lo cual sí que puedo decir que esta tesis, este libro es el resultado por un lado, del apoyo del sindicato y de su departamento de estudios, y por otro lado, pues de haberme podido, en el marco de la Universidad de Granada, dedicarme de una forma más metódica a la investigación sobre esta cuestión. La razón del estudio, pues para mí era que fundamentalmente se hablaba mucho de terrorismo, pero al contrario de lo que pasaba en otros países, como en Irlanda del Norte, en el que, por ejemplo, el tema de los presos vinculados al terrorismo, todos los presos paramilitares, unionistas y del IRA, en prisiones, era algo a lo que se le había dedicado muchísimo estudio, como en otros países. Sin embargo, en España era un tema que se tocaba muy tangencialmente. No era un tema del que se hablaba, pero del que yo echaba en falta una reflexión más metódica, más organizada, y en la que se contara con las voces de los que eran protagonistas de un lado. Porque sí es cierto que a la hora de hablar sobre la vida en prisión de estos colectivos, sí había habido reflexiones y testimonios, por ejemplo, de Félix Novales como miembro del Grapo en prisión, o de miembros de ETA, pero sin embargo un estudio en el que se atendiera un poco a la voz y a la perspectiva de los funcionarios no se había hecho. Yo echaba en falta eso. Yo me había hecho una serie de preguntas y de alguna manera quería darle salida y plasmarlas por escrito. Y es que el terrorismo es probablemente una de las modalidades delictivas con el crimen organizado que más impacto tiene en las políticas penitenciarias y en las legislaciones penitenciarias. El preso político es un preso incómodo. El preso vinculado, a la delincuencia política, es un preso incómodo, es un preso difícil de gestionar, porque plantea unos retos que no se corresponden con el resto de la población reclusa. Y fíjense cómo es eso, que la delincuencia de motivación política, que de alguna manera este libro recoge el caso español desde el siglo XIX hasta la llegada del terrorismo yihadista, es igualmente algo que provoca una respuesta penitenciaria del Estado que va evolucionando. Es decir, si durante el siglo XIX la delincuencia de motivación política de alguna manera viene vinculada a la lucha por el tipo de Estado que se iba a instaurar, la lucha entre el antiguo régimen y el Estado liberal que quería imponerse, y que protagonizaban fundamentalmente pues las clases altas que luchaban por uno u otro modelo.
y que suponía en la legislación de la época el considerar que eran unos delincuentes altruistas que, a pesar de ser delincuentes, requerían un trato diferenciado, un trato más benigno, porque a pesar de ser delincuentes, su motivación era una motivación que merecía un tipo de respeto y, por lo tanto, requerían un trato diferenciado del resto de la población reclusa, ¿no? Entonces, esa evolución llega hasta el siglo XIX, y cuando a finales del siglo XIX empieza a aparecer el terrorismo anarquista, pues podríamos decir que el terrorismo aparece como tal terrorismo pues en el último cuarto del siglo XIX, pues nos encontramos un tipo de violencia indiscriminada, la propaganda por el hecho, que cambia un poco la percepción, ¿no? Aquí nos encontramos ante una serie de reivindicaciones sociales y políticas que luchan contra el Estado liberal que ya se ha establecido. Y entonces aquí, ese Estado liberal, que hasta entonces veían el delincuente motivado políticamente, pues un delincuente equivocado, pero que merecía un trato diferenciado, empieza a ver a los delincuentes vinculados al terrorismo anarquista como un peligro, y entonces se pasa a utilizar la prisión como un mecanismo de defensa social. Y en ese momento la prisión también pasa a adquirir un protagonismo muy importante, hasta el punto de que se habla de la propaganda por la represión. La prisión se convierte en una caja de resonancia y de alguna manera da mucho rédito publicitario pues a la causa de los que están dentro de ella. Kropotkin, en su obra Las prisiones, pues habla precisamente de la prisión como la máxima institución represiva del Estado. Y en España son ejemplos muy claros de este tipo de terrorismo y de la incomodidad que produce para los gobiernos, pues los resultados del atentado contra el Liceo de Barcelona, que implicaron una reacción internacional a favor de los encarcelados, o incluso, por ejemplo, ya en 1909, cuando se produce la ejecución de Ferrer y Guardia, pues Rafael Salilla, uno de los grandes penitenciaristas del siglo XIX, se ve obligado a salir en defensa del sistema penitenciario, con lo cual en ese momento quizá el momento histórico en el que se puede ver el impacto que en la prisión y en las políticas penitenciarias y en los encargados de gestionar las políticas penitenciarias tiene el terrorismo. Llegamos a la tercera ola del terrorismo y nos encontramos con el auge del terrorismo nacionalista y de extrema izquierda y de extrema derecha, con que cambia el concepto de riesgo penitenciario. El riesgo penitenciario pasa a ser un riesgo diferente en la medida en que trasciende el ámbito penitenciario. La seguridad de los terroristas ya no es una seguridad exclusivamente ceñida a la prisión, es una seguridad general. Es una seguridad que trasciende los muros de la prisión y que implica ya a otras autoridades del Estado. Ya no implica solamente a la institución penitenciaria. Y es que el terrorismo en ese momento provoca realmente auténticas convulsiones, porque puede suponer incluso una transformación de la propia estructura de las poblaciones penitenciarias. En Irlanda del Norte, la población penitenciaria vinculada al terrorismo supuso entre el 50 y el 66% del total de la población reclusa. En Italia llegaron a suponer el 11-12% de la población reclusa. En Turquía el porcentaje fue similar. Y en el caso de Alemania, con la facción del Ejército Rojo, hay una cita de la revista Blanco y Negro del ABC en la que se explica cómo para un pequeño grupo de reclusos se construye una sala de vistas dentro de una prisión de máxima seguridad construida al efecto, con lo cual denota el impacto y la incomodidad e incluso la posibilidad de que un pequeño grupo terrorista con un pequeñísimo grupo de reclusos pueda de alguna manera hacer tambalear el Estado e introducir una narrativa en la que el Estado pasa a ser un Estado represivo que practica el terrorismo de Estado. La facción del Ejército Rojo consiguió más beneficios, más publicidad con sus presos que con sus acciones terroristas. Y llegamos a la época del terrorismo yihadista. Y bueno, llega el año 2001, se producen los atentados del 11 de septiembre, más tarde los atentados de Madrid, los atentados de Londres,
y se empieza a ver, primero en Estados Unidos, una relación entre las prisiones, con una vasta población penitenciaria, mucha de ellas musulmana, y el terrorismo. Y aquí, como muestra de ese impacto que produce el terrorismo, resulta que las prisiones pasan a ser un problema de seguridad nacional. Y damos un paso más en este proceso, ¿no? Es decir, a partir de entonces, la radicalización en las prisiones y el yihadismo en las prisiones pasa a tener en Estados Unidos la categoría de amenaza seria para la seguridad nacional. Y eso, pues, se traslada al resto de países occidentales, y de alguna manera la institución penitenciaria empieza a formar parte también del aparato. Si ya lo hacía de alguna manera, ahora empieza a formar parte de una manera oficial, de pleno derecho, ¿no? Empezamos a formar parte del aparato de inteligencia, del aparato de seguridad pública. Se crean estructuras de inteligencia. En Francia la legislación lo reconoce expresamente, en Dinamarca lo reconoce expresamente, e incluso hay legislaciones como la de Reino Unido o la de Suecia que en su legislación penitenciaria aluden expresamente a la seguridad nacional como motivo a tener en cuenta a la hora de hacer clasificaciones penitenciarias. Y tenemos entonces que, por un lado, gestiona una serie de colectivos de presos vinculados al yihadismo, que no son un colectivo carcelario al estilo de las tradicionales organizaciones terroristas como ETA, Grapo o el IRA, que eran frentes carcelarios estructurados, jerarquizados y organizados, sino que, por el contrario, empieza a entrar en las prisiones una serie de reclusos vinculados al terrorismo, pero no vinculados a una organización delimitada, jerarquizada, estructurada, sino a un tipo de terrorismo difuso, líquido, en el que cualquiera puede participar de la causa, cada uno la medida de sus posibilidades, ¿no? La preocupación por la radicalización, pues a su vez crea una categoría paralela de reclusos, que es los radicalizados o susceptibles de radicalización. Y entonces resulta que tenemos tanto reclusos radicalizados susceptibles de radicalización como reclusos condenados preventivos por terrorismo yihadista. ¿Problema? Pues el problema es que sobre esto sigue habiendo una gran brecha de investigación. No se sabe realmente cuantificar cuál es el impacto de la radicalización en las cárceles, ni su volumen, ni su resultado. Con lo cual tenemos realmente un problema, porque hablamos de algo que realmente no está bien cuantificado y sobre lo que muchas veces se habla un poco a ciegas. Yo en el libro hacemos un estudio en base a 78 sentencias judiciales, y sobre una base de unos 300 perfiles, pues resulta que tiene cerca de un 40% de personas que salen absueltas o se sobresea la causa. Un alto porcentaje de individuos que llegan a conformidad en sede judicial, e incluso que muestran arrepentimiento o se le aplican circunstancias atenuantes, lo cual es una diferencia con respecto a los presos de ETA o el Grapo, para los cuales el juicio no era una cuestión técnica, ¿no? Los mismos abogados de ETA eran llamados al orden y se analizaban los procesos judiciales en la medida en que había que meter el tema político, cuando no se denegaba completamente la legitimidad de esos tribunales o de esa autoridad penitenciaria. Entonces, es evidente que el terrorismo tiene un impacto profundo a nivel de macropolítica, de política penitenciaria, de legislación. Algún autor habla creo que es Carlos Paños, de accionismo legislativo, cuando habla del caso alemán, que reforma bastantes leyes. Y habla de accionismo legislativo, e incluso de alguna manera consigue, en un momento de reformas penitenciarias como la alemana o la italiana, de alguna manera consigue que esas reformas queden un poco desvirtuadas. Claro, esto a nivel de macropolítica. A nivel de micropolítica sí que es interesante, cuando yo les hablaba de la intrahistoria y demás penitenciaria, un poco a nivel de funcionario de base, el hecho de que los presos vinculados a organizaciones terroristas son presos diferentes. Son presos que no se adaptan, digamos, al marco legal, pero tampoco al marco consuetudinario, ¿no? A esos códigos no escritos en los que funciona
funciona una prisión. Porque, de alguna manera, el poder penitenciario, hay un capítulo del libro en el que trato de poder y resistencia. Yo creo que es muy interesante entender que la administración penitenciaria no tiene un poder omnímodo. El poder penitenciario es el resultado de una interacción entre los recluidos y los custodios, en el cual, en la medida en que el poder penitenciario es un poder precario, que es muy difícil de sostener, supone una adaptación. Y si bien es cierto que los recluidos, en general, lo estudiaba Clemer, lo estudiaba también Sykes, que quizás son los pioneros de la sociología de prisiones, hablaban de que el recluso ordinario no ponía en tela de juicio su condena, no ponía en tela de juicio el estar en prisión. En todo caso, podía discutir las condiciones de su encarcelamiento. Y llega aquí una serie de personas que ponen en tela de juicio la legitimidad de todo. Ponen en tela de juicio la legitimidad del sistema, y en vez de adaptarse en la forma en la que la sociología carcelaria tradicionalmente ha estudiado cómo la población que ingresa en prisión se adapta a lo que llama Sykes los padecimientos de encarcelamiento, pues por el contrario no responden a ese esquema. Y eso es lo que hace realmente incómodo a este colectivo. El trabajo, para mí ha sido un disfrute, el proceso primero de la tesis y luego del libro, hasta el punto de puedo decir que casi me dio pena terminar el libro. Pues quiere explicar un poco a la persona que no conoce el medio, el que entienda por qué esa especialidad, es decir, por qué ese colectivo, independientemente de su significación política y demás, puede resultar tan incómodo a los que se encargan de tomar las decisiones en el ámbito de las cárceles. Y bueno, el libro dedica un capítulo a esas respuestas políticas y legislativas. Y bueno, cuando ya llegamos al final del régimen franquista y llega la hora de promulgar la Ley Orgánica General Penitenciaria y demás, pues ver cómo en la elaboración de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en la regulación incluso del régimen cerrado, o de luego otros instrumentos como el fichero interno de especial seguimiento, el terrorismo es fundamental y es determinante a la hora de las decisiones, de la toma de decisiones de la administración penitenciaria. Y a los hechos me remito porque instituciones penitenciarias forman parte del Ministerio de Interior y no del Ministerio de Justicia. Por lo demás, luego tengo un capítulo en el que nos dedicamos al estudio de ETA, y es el paradigma de colectivo jerarquizado, estructurado, con un importante soporte económico, con un protocolo de comportamiento dentro de la prisión, desde su ingreso hasta su salida. Y el Grapo es un caso diferente. El Grapo realmente, si uno lo analiza y ve las cifras de reclusos que hemos llegado a tener en prisión, se da cuenta que fue un colectivo realmente pequeño y un colectivo precario a nivel económico, a nivel de soporte externo, que se fue diluyendo precisamente porque era un colectivo tremendamente endogámico. Es decir, buena parte, había un cálculo que sobre unos 100 reclusos había unas 30 personas que eran pareja. Unas 30 personas que eran pareja, es decir, había muchos vínculos y lazos familiares, con lo cual, al final, de alguna manera, incluso algunos de los que en su momento resultaron disidentes o consiguieron distanciarse de la disciplina del grupo, hablaban un poco de secta. Silva Sande hablaba de chamán, con lo cual podemos decir que es un caso claro de colectivo bunkerizado. Y por último, el yihadismo es algo que realmente, a nivel incluso de aplicación de ley y de reglamento, plantea la duda de si la ley y el reglamento no se aplican de una forma más automática de como debería, y se debería bajar a una mayor individualización en el proceso de clasificación de este tipo de internos. En la medida que ya le he dicho, tanto por conformidades como por el hecho de sus declaraciones en sede judicial, el mostrarse alejados de la disciplina,
mostrar arrepentimiento, requerirán seguramente un tratamiento completamente diferente. Y es algo sobre lo que deberíamos mostrar o deberíamos estudiar más, ahondar más, porque a día de hoy creo que es un asunto mal resuelto. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues ahora llega el turno de las preguntas. A ver, ¿quién va a hacer la primera? Bueno, señor. Ahí hay un voluntario. Por ahí, un segundo. Ahí, Amaya. Un momento. Bueno, Salvador. Sí, se oye. No, pero el micrófono no. Nosotros, o en mi caso, hemos estado durante muchos años... No, es que no se oye. Espera un segundo. Hay que encenderlo porque si no... Sí. ¿Está encendido? Mira, como funcionario de la institución durante más de 30 años en el País Están Vasco, grabando, no importa, baja, porque como justo estás en el tiro de cámara. pues hemos vivido situaciones... Amaya, Bueno, es igual. Procede con la pregunta. Hemos vivido situaciones que quizás, aunque la tipología del interno, del preso terrorista, del preso yihadista es diferente, pero sí ha habido una particularidad por la propia presión que teníamos en la propia comunidad, en los propios territorios históricos del País Vasco, en relación a las presiones que recibíamos, no solo los internos, muchas ramas muchos profesionales que vivían en cuestiones o trabajaban en cuestiones de seguridad, y al final pues sí desembocaba en que esas presiones, como tú has dicho, pues siempre los gobiernos de turno, da igual del color que hayan sido, siempre pues tenían cierto temor, por lo que tú muy bien has comentado, de que como grupos de presión, como grupos estructurados, jerarquizados, pues ejercían un cierto poder sobre la estructura política del momento. En la parte nuestra siempre veíamos una situación que era que a esta gente se le primaba, o de alguna manera se le privilegiaba por la propia situación y por los medios que tenían externos, cobertura jurídica, cobertura económica y un acceso a los medios de comunicación que cualquier otro preso no podía tener. Yo no sé si en el análisis que has hecho, la situación en función de la comunidad donde determinados presos, como consecuencia de la dispersión que en su momento se aplicó en la época socialista de cuando dependimos en su momento del Ministerio de Justicia, pues habéis notado diferencias en el estudio en relación a esos comportamientos que tenían este tipo de internos en función de si estaban en el País Vasco o si estaban fuera de la comunidad. Mayormente tuvimos pocos, porque con el tema de la dispersión al final prácticamente era más residual los internos que teníamos en el centro del País Vasco. Pero sí se dio la situación cuando en el caso de la Mesa Nacional de HB se les ingresó en prisión prácticamente a todos. Entonces ahí tuvimos un momento muy complicado y con unas presiones tremendas. Yo no sé si hay ese análisis cara a las consecuencias o al comportamiento o al final cómo actuaban los gobiernos. ¿Has hecho algún estudio en relación a eso? Bueno, sí. Sí, porque de alguna manera en el caso de ETA sí cabe decir que la política penitenciaria estuvo marcado mucho por ese tira y afloja. Es decir, la política penitenciaria con respecto a los presos de ETA vino condicionada en parte en su momento por la capacidad de los mismos reclusos para hacer presión, que fue una de las razones por las que en principio se les saca del País Vasco. Cuando se les saca del País Vasco a finales de los 70, a principios de los 80, fundamentalmente porque tenemos un sistema penitenciario quebrado, un sistema penitenciario con una infraestructura penitenciaria en un estado lamentable, en un momento de transición en el que los mismos reclusos comunes también demandaban la amnistía, el indulto, hablamos de la COPEN, y en un momento en el que se toman una serie de decisiones básicamente fundamentadas en la idea de que las prisiones en el País Vasco no son seguras
o son más vulnerables a determinadas acciones, ¿no? De hecho, García Valdés, y en alguna comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso se hablaba de planes de fuga y cosas por el estilo, ¿no? En todo caso, la política penitenciaria ha estado siempre condicionada un poco por el momento político, por la debilidad o la fortaleza de la banda y por el cansancio de los presos. Y es cierto que el aparato que se ha encargado siempre del control de los presos era muy inteligente en el sentido de cuando veía cansancio y desánimo, abrir un poco la mano a la posibilidad de salidas individuales o bien, por el contrario, pues aplicar una política de mano dura para que nadie fuera disidente. Y podemos decir que realmente lo han conseguido, porque cuánta disidencia ha habido en el colectivo de presos de ETA. Siempre, de alguna manera, ha habido una posibilidad de cuando parecía que el colectivo estaba ya en un momento de cansancio, de vulnerabilidad, que estaba a punto de quebrarse, cuando hubo gente que dio el paso, como Ursula Sistiaga, Francisco Mújica Garmendia, gente de peso en la organización, en el que al final el colectivo no se quebró. Y para eso es fundamental lo que estás diciendo, es fundamental un respaldo social, que a veces no es solamente un respaldo, sino incluso una amenaza social. Tú no puedes volver por tu cuenta porque te vas a convertir en un apestado. Hay autores que lo han recogido, es decir, en el momento en el que alguien tomó una salida individual ya no era no era un héroe, ya no era, y eso ha condicionado mucho a la hora de tomar decisiones, de dar el paso seguramente. Entonces, en ese sentido yo creo que la banda ha jugado muy bien las cartas de tirar y aflojar para que el colectivo no se le desmandara, incluso en momentos de debilidad, ¿no? Después de la caída de la cúpula de Vidal, después de la ruptura de la tregua en 98, en momentos en los que el colectivo se cansa y que está a punto de decir basta, siempre hay un requiebro de la organización dando un poco de cancha para que el colectivo se relaje y no se rompa. Pero para eso, como decimos, es fundamental una estructura, un soporte, alguien que de alguna manera maneje eso. Y hablamos de un colectivo que, para el caso de los presos, llegó a manejar muchísimo dinero, tanto para viajes, para ayudas, para abogados. Eso es fundamental. Yo aprovecho, ahora que estás hablando de esta cuestión, hablaba de ese concepto, ¿no?, novedoso de la micropolítica penitenciaria. Lo que estás contando un poco, ¿cuál era el punto de vista de los funcionarios? Porque en el libro es verdad que se recogen voces de funcionarios de prisiones respecto a la relación con ese mundo. ¿No sé si os puedes contar un poco más? Evidentemente lo pone en el libro, compren el libro, léanlo para verlo en detalle, pero sí que es verdad que es interesante, abordando lo que estás hablando ahora, cuál es la visión por parte de vosotros, los propios miembros de las cárceles. Me remito a las experiencias que he recogido, que fue muy difícil recoger experiencias de compañeros, y en algunos casos son muy valiosos. En algunos casos son de gente que estuvo en Herrera de la Mancha a finales de los 70 o principios de los 80, pero en general, sobre todo, aparte de la reticencia muchas veces a conseguir que alguien colaborara y hablara conmigo, se nota un poco un cierto mal recuerdo de la época, porque hablamos de gente que en su mayoría trabajaba en la década de los 80 y de los 90, y sobre todo el denominador común de los entrevistados, de la opinión de los entrevistados, era un poco el intentar mantener la distancia, un cierto miedo y el intento, pues, de ser lo más ético y profesional posible en el trabajo, porque evidentemente, además, al contrario que con otros reclusos, es mucho más difícil establecer una relación más de confianza por razones obvias. Entonces yo creo que había ahí un rechazo mutuo, primero del propio colectivo, que se relacionaba con el funcionario para lo estrictamente necesario, y el funcionario de a pie pues era un don nadie, siempre se quería ver a un superior, a un subdirector de seguridad o incluso a un director, y por otro lado también la reticencia de los propios funcionarios, porque a los hechos nos remitimos, y en algún caso
pues quizá el pecar de confianza tuvo sus consecuencias trágicas. Hay diferencias en el trabajo de los funcionarios según las épocas, es decir, en la época en que había grandes concentraciones de presos en Herrera de la Mancha, en Alcalameco, que podía haber 80, que estaban organizados, que tenían en comunas, que tenían jerarquía, que tenían sus propios servicios logísticos de comida, además, esa época que es una organización dentro de la cárcel paralela a la administración, y la época en la que se produce la doble dispersión, el alejamiento del País Vasco, pero redistribución dentro de los diferentes módulos de la cárcel, de manera que haya muy pocos dentro de cada uno. Era más sencillo en la segunda etapa gestionar sí, en la primera. Sí, sin lugar a dudas. Efectos fundamentalmente de régimen, el hecho de que fueran grupos pequeños hacía mucho más fácil la gestión del colectivo. El hecho de que tú tuvieras a lo mejor 5, 6, 7 personas en una prisión, 10, lo hacía mucho más fácil, y la época de Herrera de la Mancha o de Puerto 1, el recuerdo era que prácticamente funcionaban solos, es decir, que el funcionario realmente intervenía poco en esa vida ordinaria. Eduardo y yo. No, solo como funcionario de prisiones también es precisamente esa dispersión en los diferentes centros penitenciarios lo que hizo que pasáramos a ser también un objetivo prioritario de la banda. Es decir, a raíz de esa macro dispersión en los diferentes centros fue por lo que los funcionarios de prisiones es cuando se convierten realmente en diana de la banda. Sí, sin ninguna duda. Además, ellos publican en su momento un comunicado en el que se nos señala como parte de la política contra ETA, y entonces pasamos a adquirir un protagonismo que seguramente no hubiéramos deseado, pero que adquirimos. ¿Otra? Pues me pido la palabra. En el sistema penitenciario ha habido una herramienta que ha funcionado, a mi juicio, he visto desde fuera francamente bien, que ha sido los grupos de control y seguimiento de las comunicaciones de los terroristas, de las comunicaciones de patio, visto desde fuera, que eso ha proporcionado, a mi juicio, una valiosa información a las autoridades para hacer el seguimiento de la política penitenciaria y para mucho más. Es decir, poner en marcha toda esa maquinaria y luego implicar a los funcionarios para aportar la información necesaria para elaborar los informes, eso ha sido fácil, ha sido una cosa costosa de muchos años para que se alcanzara la velocidad de crucero necesaria para funcionar. Pues es curioso. Yo tengo una opinión que sale en el libro, y es que inicialmente, cuando se produce lo de la operación Nova y se habla de la existencia de una célula yihadista en prisiones, la entonces secretaria general pues niega la mayor y dice que se trata de cierta xenofobia o de alarma injustificada, ¿no? Y a los pocos meses la propia Mercedes Gallizo presumía de aplicar el régimen cerrado a cualquier terrorista vinculado al yihadismo, ¿no? Y entonces, en ese momento, a mi juicio, de una forma bastante apresurada, se ponen en marcha los grupos de seguimiento y control, respecto a los cuales yo considero que falta cierta profesionalización. Es decir, los grupos de seguimiento y control son una serie de herramientas que evidentemente pueden ser muy útiles, pero que a día de hoy, por su forma de designación de las personas que lo integran y demás, creo que no dependen tanto, en muchas ocasiones, de la valía de los que lo integran, que los hay gente muy valiosa, como en cada momento de la decisión de cada subdirector, director. Y eso a lo mejor supone dejar a mucha gente valiosa fuera, cuando quizás deberíamos empezar a entender que una cosa así requiere seguramente una formación específica,
una formación que no se da en una semana o en 2 semanas, sino que requiere de meses de formación, y a lo mejor hablar que si tú quieres crear unas unidades, digamos, de inteligencia, porque al fin y al cabo lo que se les pide es que hagan inteligencia en las prisiones, pues seguramente deba hacerse formándolo como se forma un especialista en inteligencia, y no a lo mejor con un curso de 1 semana. Yo particularmente creo que la idea en sí es buena, pero que realmente hay que trabajar mucho, porque además los desafíos que tenemos son nuevos. Ya no hablamos solamente de terrorismo yihadista, porque además la población reclusa está cambiando. Cada vez tenemos más crimen organizado a nivel de grandes organizaciones criminales, a nivel de grupos locales criminales. Yo, por ejemplo, en Andalucía, en la zona de Granada, por ejemplo, hay mucho problema con la marihuana, y tienes pequeños grupos que no son grandes organizaciones, pero que son pequeños grupos que funcionan como tales y que pasan de prisión a la calle, y que por esa misma razón requieren de alguna manera de más herramientas y demás. Yo, arrimando un poco el ascua a mi sardina como criminólogo, que me interesan muchos temas, hay una serie de herramientas que se podrían poner en marcha, como el análisis de redes, que se podrían poner en marcha, y que son cosas básicamente de la voluntad de la administración y de darle un empujón por parte de la administración. ¿Por qué es lo que estamos hablando? Todo ha cambiado la población reclusa, ha cambiado la estructura de la delincuencia, ha cambiado la forma en la que la sociedad, la comunidad de presos se adapta al medio penitenciario y se relaciona con la sociedad, porque en este sentido siempre se había pensado en la comunidad, en la prisión y en la sociedad que forman los presos como una sociedad cerrada, una sociedad en la que los individuos se adaptan a ese digamos, código de valores carcelarios, y cada uno ocupa un rol según pues su mayor capacidad para ejercer la violencia o según sus propias actitudes. Y el caso es que todo eso ha cambiado por varias razones. La sociedad ha cambiado, la forma en la que se gestionan las cárceles ha cambiado, ahora pesa mucho el gerencialismo y el actuarialismo, la prevención del riesgo y demás, y eso implica, incluso junto con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el que ahora mismo, en vez de una teoría de la importación o de una teoría funcionalista como se hablaba antes, no, la gente se adapta al código carcelario, o la gente trae los valores que traía de prisión y cómo era en prisión, y en función de eso se adapta a la prisión. Y ahora quizás podríamos incluso hablar de una teoría de la exportación, en el sentido de que la cárcel puede influir en la sociedad o en ciertos sectores sociales. Y eso no lo digo yo porque está estudiado. Incluso no hay vecindarios que están sincronizados con el ritmo de vida de la cárcel, porque buena parte de sus habitantes están en prisión. Añadamos el Bizum, el móvil como mecanismo de pago. Es decir, todo esto nos tiene que hacer reflexionar muchísimo sobre cómo tratamos todos estos asuntos. Vamos por detrás. Hay que dar una vuelta a la cosa. No sé, os pregunto. Yo tengo una pregunta, en fin, supera un poco la cuestión abordada en el libro, pero bueno, la toca. Tú, como profesional del ámbito penitenciario, como criminólogo, ha habido, bueno, aquí Alberto Tellez, que nos conocimos en el ámbito de RAN, de la Red Europea de Prevención de la Radicalización. Bueno, ha habido experiencias en Francia, entiendo que en España también, pero es una pregunta muy general, pero sé que es compleja de responder, ¿no? ¿Es posible desradicalizar a los presos en fin, todo el ámbito yihadista, ¿no? Que es lo que ahora mismo tú hablas en el libro, ¿no? Que tratarlos de manera homogénea es un error, pero ¿es posible? Una pregunta abierta, yo creo que general. Sí, yo creo que el término es equivocado. El término no es desradicalizar, es desvincular, es desmovilizar. Es decir, que tú puedes ser todo lo radical que quieras o tener una idea de que te gustaría que la forma de gobierno del sitio en el que ibas fuera un califato en el que se aplicara la Sharia, pero que no lo puedas aplicar violentamente. Que objetivamente, pues gustaría que todos aceptaran nuestro sistema de valores democrático, nuestra forma de ver la vida, pero eso es muy difícil de cambiar. Puede ser que se haga, pero ¿hasta qué punto es función del sistema penitenciario cambiar ideología? A lo mejor la función del sistema penitenciario no es tanto cambiar ideologías como evitar que una persona que era violenta o que estaba vinculada a la violencia siga manteniendo esa vinculación a la violencia. Algunas veces se conseguirá y en otras veces
la pena cumplirá la función que le queda, que es la retributiva. Pero yo, de radicalizar, no creo que sea ni siquiera una posibilidad generalizada, por lo menos no. Otra cuestión, a ver, del público. Nada, hacemos carrera. A ver. Buenas tardes. Llevamos hablando de régimen penitenciario y no ha salido a reducir Ortega Lara. ¿Cómo les afectó a ustedes el secuestro y todo el... Pues la verdad es que yo entré a trabajar un año más tarde, pero como ciudadano que lo viví, realmente, pues evidentemente impresionado, ¿no? Cuando ya luego ve uno las condiciones de vida en las que estuvo, el estado en el que salió de su cautiverio, pues evidentemente impresionó. Ni siquiera me planteaba yo ser profesional penitenciario cuando el secuestro de Ortega Lara subió. Pero bueno, hay que reconocer que a cualquier persona es algo que le impresiona. Le impresiona porque creo que nadie puede ponerse en su lugar. Debe ser imposible ponerse en el lugar de alguien que pasa tantos días encerrado en una caja y enterrado bajo tierra en vida. Otro más. La última. Bueno, la última tampoco tiene que ver con el libro, pero sí con las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios. En países vecinos como Francia, los presos yihadistas han sido protagonistas de muy graves agresiones al personal, con funcionarios heridos de gravedad y con algún recluso asesinado por yihadistas. En España, que los sindicatos las asociaciones profesionales vienen denunciando situaciones conflictivas y de acoso a los funcionarios, pero estos reclusos específicos, los están vinculados por delitos de terrorismo yihadista, han protagonizado, aunque no el nivel, por ejemplo, de las cárceles francesas o belgas, que están más agudizados, algún tipo de enfrentamiento con el personal. Sí, de amenazador. Un par de casos en Murcia 2 en el que sí hubo un ataque de cierta gravedad. Hay un par de casos en los que sí podríamos decir que el incidente ha sido bastante grave. Luego, mi propia experiencia es que en general son reclusos con su casuística, con su idiosincrasia, pero que en general son, por ejemplo, bastante más fáciles de gestionar que los presos que han estado vinculados a otras organizaciones. Seguramente por el hecho de que no son un colectivo, sino que son pues eso, una serie de individuos que han ido ingresando en prisión, pero que no tienen una estructura detrás. Entonces, en general va a depender un poco también del perfil de cada individuo. Pues nada, ante la falta de... Me gustaría decir una cosa. Yo llevo 40 años en la institución y en esos 40 años creo que hay que destacar la profesionalidad de todos los funcionarios y todo el personal de las instituciones penitenciarias. Hemos vivido momentos muy duros y hemos estado y hemos sido y somos, y creo que seguiremos siendo, profesionales como la copa de un pino. Y decirte a ti que yo estaba trabajando en prisiones con Ortega Lara y todavía tengo que trabajar su vida. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, con esta intervención emocionada damos por terminada el acto de presentación del libro de Salvador. Muchas gracias.